Bienvenidos una semana más a Aprendiendo a Vivir. Soy Ángela Caminero y he creado este espacio donde me alegro que cada vez estéis más personas interesadas para ayudarte a aprender a vivir contigo, que es con la única persona con la que te estás relacionando en todo momento. Todos los demás, todo lo que ocurre, no deja de ser un espejo de nuestro mundo interior. Cuanto más conectemos con la parte que más nos cuesta, que es la parte de la sensibilidad, no es la sensibilidad, porque pensamos que la sensibilidad es que las emociones que son debilidad, pero la sensibilidad del amor, cuanto más conectemos con esa parte, más debilitamos al ego, que es esa coraza que se ha construido y que hemos construido para defendernos y adaptarnos al entorno, teniendo en cuenta que el entorno no ha sido muy complaciente, muy benevolente con nosotros y pues ha sido difícil, ¿no? Encontraba esta cita que me gustó tanto que dije, la voy a incluir para hablar sobre reconciliarnos con nosotros mismos, porque cuando yo me adentré en el mundo del desarrollo personal, una de las cosas que me dijeron, estaba en una crisis, un vacío existencial, no encontraba significado a nada, me había desvinculado muchísimo de quién era, me había desconectado tanto de quién era, había construido una coraza tan sumamente fuerte, que me protegía tanto y que me había supuesto tanto tiempo, tanto esfuerzo haberlo construido, que cuando me dijeron que la gente me iba a notar el cambio, yo me negué. Lo primero que dije, no, a mí eso no me va a pasar. Era mi resistencia mayor, porque ese personaje que yo era el que me había me había salvado de tantas. Así, me había salvado de tantas. Entonces era como que eso no podía ser. Y me negaba. Aún así me adentré en mi primera formación, que fue pues eso, coaching, inteligencia emocional, PNL, donde se adquieren unas herramientas brutales sobre todo para educar al ego. Ese ego le empiezas a maestrar, le vas entrenando, le vas reeducando, vas desaprendiendo para volver a aprender y entonces le vas debilitando. Me encantaría deciros un montón de cosas con este tema porque me parece tan importante al final. Es que nosotros somos con la única persona que nos estamos relacionando en todo momento y somos con la única persona que estamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Por eso es tan importante poner el foco en nosotros y olvidarnos de lo que hay fuera. Siempre es mirar para adentro. Leía esto, como os decía, y quiero compartirlo con vosotros porque me parece tan bonito. Como yo vivía tan conectada a la mente, no a la mente, al ego, a esa parte, esa coraza que había construido, y eso me había desconectado tanto de mi parte amorosa porque había considerado que la parte esa era debilidad, que eso era mostrar debilidad, cuando es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Una persona que necesita estar fuerte con esa coraza es porque es débil y necesita protegerse. Una persona que ya vibra en el amor no necesita protegerse de nada porque no hay nada que le pueda hacer daño. Pero la paradoja, ¿no?, de que no hemos aprendido la forma correcta, hay que darle la vuelta a la tortilla. Decía así que no sé de quién es esto porque no pone quién lo ha escrito, pero me parece tan para compartir, que dice así: el cáncer es la gran enfermedad del desamor. Porque las enfermedades al final también son enfermedades mentales y no sé si aquí hablando del cáncer, pero sí que el desamor sí que está claro que es un cáncer. Eso sí que lo tengo clarísimo ahora. Y dice así: porque no escuchan a su corazón, escuchan a su mente y creen que lo que éste piensa o dice proviene de su corazón, cuando su corazón tiene razones que la mente no puede entender. A veces crees que haces cosas por amor a los demás, pero en realidad
es por absoluto desamor que tienes por ti mismo. El primer acto de amor es contigo mismo. El cáncer es la desconexión total de ti mismo con tu corazón, porque vives en tu mente, creyendo, aquí habla de mente cuando estamos hablando de ego, creyendo que es tu mente la que tiene que resolver todos tus problemas, y eso es ego. Eso es vivir desde la culpabilidad. Escucha los dictados de tu corazón. No tienes por qué tener ninguna relación que te duela. No tienes por qué hacer nada que te haga daño, porque el único daño es el que te haces tú mismo cuando no escuchas a tu corazón y sigues manteniendo relaciones tóxicas, convirtiéndote en un victimario y no te das cuenta de que el victimario lo creaste tú por el desamor que te tienes. Toma conciencia y conecta tu mente con tu corazón, porque es la conexión que tienes con tu espíritu. Cuando tomes una decisión que sientas que te lleva a una paz interior, sabrás que es el mensaje de tu corazón. Tu voz interior es la voz más fuerte con la que te habla Dios. Pero para escucharla, deja de prestarle atención a las razones de tu mente. Esto que estoy diciéndote, para mí, al principio no fue fácil, porque entender esto era entender que eso era debilidad, pero no te puedes reconciliar contigo si estás relacionándote e interpretando las cosas desde un lugar de debilidad. Tienes que hablar desde las fortalezas. Pero ¿cómo has empezado a relacionarte así contigo? ¿Cómo nace todo esto, ¿no? Bueno, pues al final nace un poco que tú has ido construyendo esto a través de la relación que has tenido en tu pasado y de forma muy significativa con tus padres. Tu padre y tu madre, porque son las personas que son tus referentes, son tus modelos a seguir y, bueno, pues ellos han construido, o gracias a ellos, pues tú te has adaptado y ahora eres parte de ese personaje que eres simplemente, bueno, pues para compensar ese sistema familiar que había construido. De esto no somos ni siquiera conscientes. De hecho, yo responsabilizaba muchísimo pues a lo que era a mis padres, no casi pensando como que era una penitencia lo que me había tocado. Pobres míos, desde ese nivel de conciencia, pues era lo que pensaba. Ahora no pienso así, por supuesto. Nada tiene que ver, pero en ese momento sí, ¿no? Y entonces los responsabilizaba a ellos. Con lo cual, la primera clave es que tus padres lo hicieron lo mejor que supieron, que sabían, con el nivel de conciencia que tenían y que tú, ahora, como adulto, te tienes que hacer responsable. Porque si estás responsabilizando o culpando, que todavía es peor, a tus padres, estás dejando de hacerte responsable de ti. Esto significa porque ahora te toca de solucionar aquello que tú consideras que hay que solucionar. Eso es lo primerísimo, hacerte responsable de ti para hacer las paces con tu pasado. Y hay una clave liberadora en todo esto, que es el perdón. Ya os subí en alguno de los podcasts anteriores un trabajo que dije que era para valientes. No recuerdo cómo se llamaba, pero sí que os puedo asegurar que es un trabajo para valientes. Hay que perdonar porque el perdón es liberación y mientras no perdonas estamos hablando que son como si fueran esposas que nos aprisionan con otras personas. O sea, es la forma que te estás uniendo, que te encadenan a esas personas desde un lugar que tú tienes que estar tirando con ellas. O sea, vas arrastrando esas cadenas con esas personas porque están ahí contigo y para sentirnos libres es muy importante el trabajo de perdonar. Desde ese lugar ya sí que te vas a dejar de sentir víctima y siempre hablo desde, y lo reseño porque lo importante no es lo que hacemos, sino desde dónde nacen las intenciones. Siempre, en todo, desde dónde nace la intención, desde el amor, desde el miedo, siempre. Tienes que apostar por ti y yo es algo que claro que decidí que si en algo iba a invertir era en mí. Necesitaba invertir en mí
para poder ser la mejor versión de mí misma y poder materializar en mi vida todo aquello que yo deseaba y conectar mucho más con lo que era mi pasión, con quien yo era y me había olvidado, cuando era pequeña, de mi vocación, pues permitirme ser, y aquí ser lo pongo en mayúsculas. Y cuando digo permitirte ser, es que tienes que ir debilitando, desmontando la coraza, porque el ser no entiende de esas corazas con las que tú te has protegido. El ser es un, vamos a decir, que es tu parte como si fuera tu ángel, ¿no? Es tu yo superior y él todo eso no entiende. Él es libre, él es amor, él no enjuicia, él se siente en abundancia, se siente en plenitud, se siente en agradecimiento porque ese ser es todo. Y hacia ahí es hacia donde tenemos que ir. Porque el ego es todo lo contrario, es debilidad. Mientras el ser es poder, el ego es debilidad. Mientras el ser es amor, el ego es miedo. Mientras el ser es agradecimiento, el ego es queja, es victimismo, es juicio. Y conectar con el ser es conectar con una grandeza superior que todos y que habita en todos nosotros. Esto te invita a sanar heridas. Y fijaros que nosotros nos queremos elevar, es como son unos, ahí estamos elevados cuando queremos vivir en el amor, en el agradecimiento, en la paz mental, cuando queremos vibrar muchísimo más alto, ¿no? Pues a la iluminación no creo que en estas vidas vayamos a llegar, para eso se necesitan muchas vidas, pero vibrar muchísimo más alto, ¿qué es lo que necesita tu alma, tu ser, tu parte espiritual? Que todos tenemos y que yo vivía ajena también a todo esto cuando me adentré en el mundo del desarrollo personal, de poco a poco, de alguna forma, te va acercando al desarrollo espiritual, que no es cristianismo, no es religión. La espiritualidad no tiene nada que ver con ninguna religión, o la puedes dar el significado a través de ella, pero la espiritualidad, por encima de todo, está dentro de todos nosotros. Bueno, conforme tú vas debilitando, imagínate que tú eres una persona que quieres volar, quieres sentirte libre y quieres volar. Y tienes unos globos, es como si fueras un globo de helio, que le sueltas y vuela. Pero ese eres tú, vamos a decir que ese eres tú. Pero tienes atado a tus tobillos unas cadenas que sostienen con unos pesos que tiran para abajo de ti. Y cada vez que haces el intento de querer subir, de recuperar tu poder, que estamos hablando ya de unos niveles de conciencia mayor, donde todo el mundo quiere vivir en el amor, en la paz, en la alegría, ¿no? En la aceptación, que ya es un avance importante, ese sentimiento de voluntad, que todo esto viene en el mapa de conciencia del Dr. David Hawkins, para aquellos que lo quieran buscar en internet, donde nos habla de, pues de cómo calibran cada nivel de conciencia. Bueno, pues imaginemos que todos queremos ascender, queremos subir, porque ¿quién no quiere tener paz mental? ¿Quién no reconoce que el sentimiento de amor es un sentimiento de plenitud? Y que todos, cuando estamos amorosos, nos sentimos en paz con nosotros mismos. Sin embargo, cuando estamos en la ira o en el deseo, en el temor, en el orgullo, estamos inquietos. Ahí no tenemos esa paz, ¿no? Pues imaginaros que yo, por más que quiero, como tengo heridas, como tengo una reinterpretación de mi pasado erróneo, como tengo un autoconcepto erróneo de quién soy y me estoy identificando, mi identidad la considero como X, y ahí estoy con mi parte buena, pero también está mi sombra, que no me permito, eso me tira para abajo. Para yo poderme ir liberando y cada vez poder elevarme un poquito más y estar más tiempo ahí arriba y que no haya peso que tire de mí para abajo, me tengo que ir liberando de esos pesos.
y le tengo que ir quitando como carga, como si fueran las bolsas estas de peso que vamos quitando cuando el globo queremos que se eleve. Entonces vamos soltando como bolsas de peso, ¿no? Pues eso es así con nosotros. Esas bolsas de peso son esas reinterpretaciones nuevas, esas heridas, esas creencias que vamos soltando, son creencias limitantes, ese paradigma que yo había entendido, ese condicionamiento pues social o familiar, o en fin, cada uno que lo lleve a su terreno. Pues eso justamente es lo que haces cuando tú vas soltando esas bolsas, y eso es imprescindiblemente necesario para poderte reconciliar contigo, porque si no siempre vas a estar en el conflicto creyendo que lo que has vivido era lo que era cierto. Pero es verdad que ahora no podemos hacer esto. Lo que sí quiero es que ya de alguna forma tengas como una visión mucho más global de cómo vas a empezar a reconciliarte contigo. Es como tener una fotografía que te acerque mucho más al paso que tienes que dar para estar en paz y sentirte más conectado con quién eres, con quién realmente eres, y no con todo ese personaje que has tenido que construir. Para ello vamos a educar el ego, porque educando el ego le vamos debilitando. Y una de las cosas que sí que te digo que tienes que hacer es ser muy compasiva, muy compasivo contigo cuando cometes un error. Todos cometemos errores porque no sabemos, simplemente. Porque lo hemos hecho desde un nivel de conciencia o pensando en algo que en ese momento creímos que era lo acertado. Y está bien. Y cometemos errores porque hacemos. Quien no comete errores es quien no hace. Así que ser compasivo con nosotros es un acto de amor impresionante. Y no solamente ser compasivo con nosotros. Cuanto más te conoces, cuanto más te observas, cuanto más entiendes de que tú funcionas a través de ese programa y que por eso repites esas cosas que no te gustan y que tienes que hacerlo de forma mucho más consciente para que no se repitan, también puedes serlo mucho más con los demás, porque nadie eligió ser como es. Todos nos hemos tenido que construir en base a nuestras experiencias. Cuanto más puedo ser compasivo con otro, también puedo ser más compasivo conmigo. Cuanto más compasivo soy conmigo, más compasivo puedo ser con otra persona. Una de las cosas que hay que eliminar sin duda es el juicio, y es difícil. Es un trabajo arduo, diario. Juzgar, pero juzgar nos lleva a quedarnos con una pequeña parte de todo lo que supone la persona, la circunstancia, el momento, da igual. Juzgar es quedarte con una mínima parte de todo lo que es, pero perderte todo lo demás. Con lo cual, elimina el juicio hacia la otra persona, porque todo lo que haces a esa persona también te lo haces a ti. Si tú enjuicias a alguien, evidentemente es porque tú también te juzgas, te castigas con ese juicio y eres intolerante. Pero cuando te conviertes en una persona que tolera mucho más los errores de los demás, que entiendes que todo el mundo está en su proceso de aprendizaje, también te vas a reconciliar contigo. Otra de las cosas que tendrás que hacer es cuestionarte tus creencias, y para ello fíjate que te tienes que cuestionar hasta lo que yo te estoy diciendo, si te resuena o no te resuena. Pero hay muchísimas creencias que te han hecho pensar que no valías, que no podías, y se ha quedado tu mente con eso. Y has hecho muchísimas cosas que realmente
desmontan esas creencias, porque las creencias no son verdades, simplemente son creencias, y no has tenido en cuenta. Así que si crees, imagínate que crees que eres una persona pues poco amorosa, ¿no? O poco familiar, o eres poco disciplinada, o poco trabajador, en fin, lo que sea. Pues ponte a hacer un trabajo de apuntar todas las cosas que sí has hecho y que desmontan esa creencia. Y te vas a dar cuenta de cómo es una mentira que tú has tomado como cierta y que buscas continuamente justificar aquello que haces reforzándote en esa creencia. Pero que si fuera una verdad, sería siempre, y que siempre no ha sido así. También otra de las cosas que tienes que hacer para mejorar, para reconciliarte contigo, es entender que tu diálogo interno, todo lo que dice, no es verdad. Lo siento, pero no es una verdad, y tienes que cuestionarlo. Tienes que entender que ahí es el ego, es ese personaje, pero que tú eres mucho más de todo aquello que te estás diciendo. Y tienes que hablar como si fuera un compañero de piso y decirle, a ver, vamos a calmarnos, sé que me estás diciendo esto porque quieres que haga las cosas mejor, porque quieres protegerme, porque quieres evitar tal, por X. Gracias, pero no lo necesito ahora mismo, porque se inventa. Tu personaje, tu ego se inventa cosas. Entonces, tienes que entender y acepta que no todo lo que te está contando es verdad. De hecho, mucho de lo que te cuenta es una auténtica mentira. O sea, empieza a desidentificarte de ese diálogo y evita ser agresivo, enjuiciador. No te fustigues, no seas tu peor enemigo. Pregúntate qué necesitas y dátelo. Tienes que ser mucho más consciente de satisfacer tus propias necesidades y entender qué significan esas emociones. Permitirte sentirte mal, porque las emociones hay que transmutarlas. Y la única forma de transmutar las emociones es darle espacio, sentirlas y soltarlas. Sin identificarnos. Esto no significa que si me aparecen emociones de tristeza, que tú seas una persona triste, ¿no? Es que simplemente esta emoción necesita ser escuchada, atendida y liberada. Pero nosotros venimos a transmutar también este tipo de emociones para poder conectar mucho más con quienes somos. Y hay que darles espacio. Y esto no nos hace ni mejor ni peor, ni más víctimas, no. Y cuanto antes esto nos recompongamos, mucho mejor. Todo nace de un diálogo interno y de mucho autoconocimiento para poder dar aquellos botoncitos que sean los necesarios para tú activar y para reconciliarte contigo. Tengo por ahí, y ya por cerrar, una meditación para sanar el niño interior, que la puedes utilizar, y si no, hay muchas en internet que te pueden ayudar en este sentido también a reconciliarte. Lo que está claro es que hay que soltar esas bolsas que os decía, de esos pesos, pues hay que soltarlos para ir pudiendo elevarnos a unos estados de vibración más altos, donde nos sintamos mucho más conectados con nuestro ser, con quienes somos y con todo ese potencial intrínseco que todos tenemos y que hemos apagado,
bajo esas falsas capas y capas y capas que hemos construido de ego. Así que espero que esto te aporte mucha más paz, que te haga sentirte mucho mejor contigo, con esa intención lo hago, y que me hagas llegar si realmente ha sido así, porque por lo menos esa era la voluntad. También si quieres saber más, bueno, pues te invito a seguirme en mi cuenta principal, que es de Instagram, Yo Ángela Caminero. Me lo puse así, no sé muy bien por qué, pero bueno, Yo Ángela Caminero. Y imagino que porque el yo soy está muy visto. Y donde, bueno, pues también algunos espacios de Libera y Lidera, que al final es un espacio donde invito a personas que nos pueden ayudar a entender cómo ellos o qué les ha servido a ellos para liberarse de situaciones, de una identidad, qué es lo que necesitaban aprender a través del autoconocimiento y del desarrollo personal, y donde nos pueden dar mucha ayuda en este camino, esta experiencia que todos llamamos vida y que no deja de ser una aventura, pero que la podemos vivir desde una pesadilla o puede ser una gran satisfacción, o al menos intentar que sea lo máximo posible. Así que nada, un fuerte abrazo y os espero la semana que viene.